Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Francisca Franzani, soy directora del equipo Compliance del Bailey Saliasnik y hoy día nos acompaña una persona muy entretenida, muy interesante, que es Katrin Miller. Ella es gerente de desarrollo de Acción a Empresas y vamos a conversar de un tema que ha ido siendo más importante cada vez y que muchas empresas lo han ido incorporando, otras no, que es el tema de compliance y derechos humanos. Hola Katrin, ¿cómo estás? Hola Francisca, bueno, muchas gracias por esa invitación y muchas gracias también por poner un foco en ese tema de derechos humanos y empresas que nos parece tremendamente importante y que en esta acción empresas estamos empujando ya hace años, pero todavía falta mucho por avanzar, así que de verdad gracias por ponerlo ahí en el tapete. Buenísimo, Katy. Te vamos a hacer unas preguntas, pero surgen temas entre medio. La idea es que sea una conversación relajada, que nos cuente un poco y cómo ir avanzando internamente, lo que han hecho ustedes como Acción Empresas, para que todas las empresas interesadas también tengan en el fondo nociones y puedan acceder un poco a todas las cosas que están haciendo ustedes. Primero, cuéntanos un poco, Katy, cómo partió este eje temático de derechos humanos en Acción Empresas. Ya, feliz. Mira, eso empezó hace años, como te comenté, pero tomó forma más concreta, te diría, en el año 2017-2018. En ese momento, como había varios factores contextuales que se conjugaron. Por un lado, había una regulación nacional e internacional que iba apuntando cada vez más a los derechos humanos y también a su relación con el sector privado. Como por ejemplo, se estaba redactando el primer PAN, el primer Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos y Empresas. También se estaba discutiendo ya una nueva norma de la CMF, regulaciones, por otro lado, para la minería internacional, que para Chile es un tema especialmente relevante, sobre todo para las mineras, pero también una ciudadanía que ya en ese tiempo estaba cada vez más empoderada, cada vez más crítica también del desempeño de las empresas. Y por último, no por último, también un mundo internacional financiero que estaba relevando la importancia de los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, y donde entra también el tema de derechos humanos y empresas y cómo el sector privado se está haciendo cargo. Entonces decidimos que queríamos empujar ese tema, como que queríamos ponerlo como un desafío para las empresas porque vimos que había poco avance y mucho, no sé si decir miedo, pero mucha reticencia también del sector privado a hacerse cargo de un tema que estaba visto más como desde lo político, desde la historia política en Chile, pero también en Latinoamérica. Y nosotros queríamos sacarlo de la esquina política y realmente mostrar y sensibilizar al sector privado respecto a cómo el quehacer de las empresas tiene impactos directos sobre los derechos humanos y cuál es el rol de las empresas. Buenísimo. Oye, Katy, y mira, tengo como una duda a raíz de la misma respuesta que me diste, porque nos ha pasado que, bueno, si bien las grandes empresas, las empresas de la minería ya tienen incorporado este concepto y como tú decías, es un concepto que a muchas personas les genera un poco rechazo porque está muy vinculado al tema político. En esa línea, ¿podrías contarnos un poco como en concreto qué representa para una empresa incorporar como esta práctica de derechos humanos interiormente en su ambiente laboral, en el día a día? Sí, sí, feliz. Mira, lo primero siempre es como comprender de dónde viene, como cuál es el marco, y yo creo que ahí lo importante es saber que en ese contexto, como que se remita a los principios rectores de derechos humanos y empresas de las Naciones Unidas, hay que entender que el que tiene el deber principal o el primer deber es el Estado. El Estado tiene que garantizar el respeto a los derechos humanos, pero la empresa tiene que respetarlos. O sea, el Estado pone el marco regulatorio y la empresa tiene que hacerse cargo de sus impactos sobre los derechos humanos. Y ahí, y eso es importante también, de sus impactos negativos, sean esos reales o sean potenciales. O sea, como cualquier impacto negativo que tengo sobre esos derechos humanos de mis grupos de interés, y esos pueden ser trabajadores, pueden ser proveedores, pueden ser las comunidades donde tengo mis operaciones, o también pueden ser como las comunidades que están afectadas de una u otra forma por mi quehacer. Ahí tengo que hacerme cargo como empresa de cuál es mi impacto y eso es
tanto directo como indirecto. Te doy un ejemplo: si una empresa minera grande tiene una operación, una mina, esa mina tiene proveedores que pasan diariamente por una serie de pueblos a lo largo de la ruta y afectan directamente la salud, la calidad de vida, la seguridad de los habitantes de esos pueblos. Si bien la empresa ahí directamente que impacta es el proveedor en la minera como la gran empresa, sí tiene una responsabilidad de hacerse cargo. Sí hay un atropello, como para ponerme en el peor caso de un niño en ese trayecto, la minera tiene que hacerse cargo de ese impacto y lo tiene que hacer, ojalá de forma preventiva, porque mientras más preventivo, es mejor para las empresas y mejor para los grupos de interés. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que entender, que realmente tiene que ver con una preocupación y por una... y eso lo voy a decir quizá en una forma un poco más blanda, como con entender cuál es mi impacto sobre el grupo de interés, y eso tiene que ver finalmente con la empatía, si uno lo traduce en las palabras como más simples. Pero tiene como también efectos súper concretos, y eso implica que si la empresa no previene o no mitiga lo suficiente, tiene un deber de reparar lo que no respetó en cuanto a su impacto. Y eso es como también el tema de que después del primer programa vimos, donde hay menos experiencia, donde hay más como falta de compartir buenas prácticas, porque eso generalmente lo lleva a un proceso de judicialización, de trincheras, y donde como que los diálogos o como las medidas que pueden ayudar a salir y a hacer una reparación efectiva que cumpla también con esas condiciones que tienen que cumplir es mucho más difícil. Pero es uno de los desafíos, y ahí queremos hacer también el aporte que se comparten las buenas prácticas y que se entienda. Ahora, dicho eso, yo creo que como hay 3 pasos también que son bien importantes como para entender cómo hacerse cargo, cómo integrar esa perspectiva de derechos humanos. Uno es el compromiso de la alta dirección, y esa se refleja en general a través de una política de derechos humanos, pero no se puede quedar ahí, porque una política es palabra finalmente, uno lo puede exigir o no, pero necesita una bajada concreta, y esa bajada concreta está dada por un proceso de debida diligencia que es clave. La debida diligencia se debiera hacer no solo una vez, sino regularmente, ojalá anualmente, y tiene 5 a 6 pasos claves que tiene que ver con, primero, lo que ya dije, como integrar los derechos humanos en las políticas, en las palabras, en los sistemas organizacionales de gestión, pero después hacer un proceso bien exhaustivo de identificación y evaluación de los riesgos, de impactos negativos de las operaciones reales o potenciales en todos los aspectos, para después cesar, prevenir o mitigar, que es el paso 3, y el cuarto, monitorear. O sea, como eso requiere un seguimiento permanente. Y por último, y no por último, porque eso en realidad debiera ir como paso 5 en paralelo a todos los demás acciones, hay que comunicar cómo la empresa ha abordado los impactos, y hay que comunicarlo transversalmente, desde los niveles más altos hasta los trabajadores y los operarios, porque todos tienen su impacto. Y obviamente, y es el paso 6, y ojalá no sea necesario proporcionar o cooperar en las reparaciones cuando eso sea necesario. Perfecto. Buenísimo, Katy. Oye, y una pregunta en relación como al valor para motivar a las empresas a incorporar esto. Tengo 2 temas. Uno, ¿qué valor en términos de sustentabilidad, de sostenibilidad, de ESG, en todos estos temas, conceptos que cada vez son más importantes para ser una empresa más sostenible, le entrega este tema, incorporar el tema de los derechos humanos, y también cómo, cuál es el valor a nivel internacional de yo como empresa, si es que incorporo también el tema de derechos humanos? Perfecto. Mira, como voy a empezar quizá por el enfoque más utilitarista en ese sentido, porque es importante también y es súper como comprobado. Por un lado, ese marco de derechos humanos te brinda un enfoque de riesgo complementario, como al tomarlo en serio, hacer realmente ese proceso de debida diligencia bien exhaustivo con la participación de los grupos de interés, tienes un enfoque de riesgo y te da luces sobre cuáles son los principales riesgos que debieras integrar en tu matriz de riesgo, en tu gestión de riesgo, y en ese sentido tomar un enfoque preventivo. ¿Cómo puede evitar o mitigar los riesgos que podría causar mi quehacer operacional sobre los derechos humanos y que finalmente puede conllevar multas gigantes para proyectos, etcétera? Eso desde lo más utilitarista. Y el segundo punto que va ahí también es un
plus para los inversionistas internacionales que miran la empresa, que identifican cuáles son los riesgos relacionados cuando ven que tienen un enfoque de derechos humanos, un proceso de vía diligencia regular, monitoreado, reportado, que te habla de una empresa más madura en temas de sostenibilidad y de prevención de riesgo. Pero eso obviamente está complementado también por un aspecto súper ético que tiene que ver con la ética empresarial, de poner las personas en el centro, de decir cuáles son mis grupos de interés y cuál es realmente mi preocupación que tengo por ellos, empezando por los trabajadores, que son los más cercanos y sin los cuales la empresa no existe, pero también en las comunidades, en los proveedores y en otros grupos de interés, los clientes también cada vez más importante y cómo mis productos inciden o no sobre sus derechos también. Y eso, como para facilitarlo un poco, no es algo que va adicional o tan diferente de la estrategia de sostenibilidad. Nosotros estamos súper convencidos que adoptar ese marco complementa la estrategia de sostenibilidad. No es algo adicional, no es como doble pega que hay que hacer, sino es como otra mirada o otros anteojos para mirar los mismos temas, y sí tiene la ventaja grande de tener ese enfoque preventivo de mitigación y también de ser un aspecto de reportabilidad que interesa a los inversionistas. Perfecto, Katy. Oye, y última pregunta para ir cerrando. ¿Qué le recomendarías tú a las empresas que no tienen nada incorporado en este tema, a una organización, para poder empezar a abordarlo? ¿Cuál sería la recomendación por parte de Acción Empresas? ¿Cómo partir? Ya. Perfecto. Mira, como lo primero que voy a hacer es hacer un poco una recomendación de una guía que nosotros publicamos en conjunto con la CPC, con Pacto Global, con la OIT y otras organizaciones, que justamente aborda ese tema. Es una guía bien corta que explica el contexto y que da los principales pasos que recomendamos para las empresas que se están metiendo recién en el tema y que quieren entenderlo, pero también aplicarlo en las empresas. Y después los pasos como son bien claros, son bien como siguiendo esas recomendaciones, el proceso de vía diligencia. Lo primero, y sin lo cual realmente es súper difícil avanzar, es declarar el compromiso del más alto nivel, del CEO, del directorio, porque sin ese compromiso es muy difícil que esa estrategia realmente permee todas las áreas, llegue a las áreas de negocio de operaciones. Si no, el peligro es que quede en la palabra y no tenga realmente como una implementación real en la empresa, y ahí se pierden también una buena parte de los beneficios que tiene. Entonces, esa declaración de compromiso y cómo eso se refleja después en las políticas públicas que tiene la empresa y que publica, es el primer paso, pero no se puede quedar solo y no se puede quedar ahí, y eso es seguido por el proceso de debida diligencia en derechos humanos que le expliqué antes, que empieza con el diagnóstico súper participativo, temprano, donde realmente integrar los grupos de interés no solamente es para hacerle un check al proceso, sino ayuda a identificar riesgos que antes quedan simplemente fuera de la mirada de la empresa. Entonces, ese involucramiento temprano es significativo para la calidad de la retroalimentación que puede dar también ese proceso de vía diligencia. Y por otro lado, también considerar cómo la empresa va a hacerse cargo de esos impactos negativos reales o potenciales, o sea, cuáles son las medidas principales, dónde están los principales riesgos y dónde quizá hay riesgos secundarios, cuál es el plan de acción que van a implementar al respecto y cómo van a comunicar eso al resto de la empresa. Y ahí quizá una cosa más como que tenía que ver con el punto que les mencioné antes, la comunicación. Es indispensable bajar esa estrategia a todos los niveles. Si se queda a nivel de gerencia o subgerencia, si se queda a nivel de sostenibilidad o el directorio, no sirve. Si no llega a los trabajadores, a las operaciones que tienen el contacto directo, si no llega a las áreas de compras que tienen el contacto directo con los proveedores o a las áreas que se relacionan con las comunidades, va a quedar siempre incompleto. No va a brindar el beneficio de vuelta. Así que eso serían las recomendaciones. Feliz de dejarle el link a esa guía, que es como un documento en conjunto. Y tenemos también un segundo, si cuesta convencer al CEO, que viene de parte de nuestra organización madre, que es el World Business Council for Sustainable Development, el Consejo Mundial por el Desarrollo Sostenible, y que es dirigido específicamente a los CEOs y a la concientización de los CEOs para mostrar también cómo se relaciona con la estrategia de sostenibilidad de los negocios. Súper, muchas gracias, Katy, por toda la información tan interesante que nos entregaste, y
Gracias a todos por escucharnos. Los invito a revisar la página accionempresas.cl. Hay varios mecanismos que pueden ayudar a aquellas empresas que no tienen nada de derechos humanos o que están en camino a mejorar este tema. Y también los invito a revisar este podcast nuevamente en Spotify y en YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca.